Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a tocar es el bridging o el manejo perioperatorio, y en realidad estuvo en pocos lugares. Básicamente el subcomité, hay un subcomité de manejo perioperatorio, y tuvieron en las reuniones de subcomité del principio del Congreso dos tardes, una mañana y una tarde, dos secciones donde se habló justamente del tema del manejo perioperatorio, pero no estuvo en ninguna de las presentaciones, y de hecho cuando uno trata de bajar la parte del subcomité en el educacional del ISTH, no hay puesto nada del 2017, y lo que está puesto del 2015 es medio lamentable porque no comentan demasiadas cosas. Así que un poco fue revisar el tema del manejo perioperatorio. Esto ya lo mostré el otro día en la reunión de la Sociedad de Hematología que tuve que hablar, pero quiero, antes de empezar, mencionar tres cosas. La primera, que me parece muy importante sobre Berlín, es que nuevamente Argentina estuvo muy presente en los trabajos premiados. Como casi históricamente ha pasado, el 10% de los Reach the World Awards, que son los premios que otorga la Sociedad Internacional para los países periféricos, eran de investigadores argentinos, y lo cierto es que este número se mantiene a través de los años. Ya en otras oportunidades ha pasado, así que muy bien para todos los investigadores que ganaron una beca y un premio en el Congreso del ISTH. Siempre es muy bueno que publiquemos. El segundo tema es que Berlín es la cuna de Rudolf Virchow, y tal vez el alemán este es el padre de la fisiopatología de la trombosis. De hecho tiene un monumento en Berlín. No quedaba muy bien que yo saque la selfie con mi cara, pero estuvo muy interesante saber un poco más de la vida de Virchow y de su importancia en la hemostasia. El tercero es que ya lo deben haber escuchado, pero a partir del 2019 el ISTH va a ser un congreso anual. Ya no es más un congreso cada 2 años, va a pasar a ser un congreso anual. Yo las presentaciones que voy a contarles fueron moderadas por Ducatis y Samama, y tienen que ver con el manejo perioperatorio de los nuevos, la evidencia nueva que hay al respecto de el bridging con los dicumarínicos y con los nuevos anticoagulantes, que también la New Data que presentó Ducatis, y un trabajo interesante que presentaron que me gustó mucho porque es bastante innovador y me pareció un aporte muy interesante en lo práctico. Es esta presentación de Greinacher sobre las transfusiones de plaquetas en pacientes con doble antiagregación para el manejo perioperatorio. Esta presentación fue la última que les voy a contar. El problema del manejo perioperatorio es frecuente. De hecho, los hematólogos que atendemos clínicas de anticoagulación lo vemos todos los días. 1/3 de los pacientes por año que están anticoagulados en algún momento del año van a necesitar suspender transitoriamente la anticoagulación por algún procedimiento. Así que es algo que nos va a pasar con mucha frecuencia. No les dije, pero esta torrecita de piedras es un poco el delicado equilibrio que hay que tener en el manejo del bridging, del perioperatorio. Por eso la puse en la mayoría de las imágenes. Y lo cierto es que, esto ya lo sabemos todos, hay que poner en la balanza cuando uno tiene un paciente que tiene que suspender
por una cirugía, el riesgo de trombosis, esto ya lo conocen todos, está publicado hace muchos años, y el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado, tal vez alguna cosa que sea importante para remarcar es que en todas estas cirugías que tienen un asterisco, son cirugías que en sí mismas no son de alto riesgo de sangrado, pero que por el hecho de estar anticoagulados pasan a ser de alto riesgo. Y algunas cosas tontas como una videocolonoscopía que eventualmente puede tener la necesidad de una polipectomía, debería considerarse de alto riesgo de sangrado para el manejo perioperatorio. Lo mismo una biopsia de próstata, que son procedimientos casi normales. Lo mismo una biopsia renal, cualquier tipo de cirugía del urotelio y muchos otros procedimientos considerados menores por el riesgo del procedimiento en sí mismo, pero que tienen alto riesgo de sangrado. Entonces, no para nosotros que ya estamos acostumbrados a manejar estos pacientes, pero muchos pacientes que están anticoagulados con los nuevos orales y los instruye el cardiólogo, capaz que ni siquiera tienen en cuenta de que están anticoagulados y van a hacer una cirugía, una biopsia de próstata y no suspenden adecuadamente la anticoagulación. El otro punto importante para resaltar es que las trombosis arteriales son mucho más riesgosas que las venosas en cuanto a la secuela y a la morbimortalidad, y que entonces uno hace clásicamente, esto es lo que aprendimos todos, a usar heparina de bajo peso en los que tienen alto riesgo, una cosa intermedia en los de moderado y suspender la anticoagulación en los de bajo riesgo, pero sobre todo primando el tema de la trombosis arterial. La definición de bridging entonces es la administración de un régimen de dosis terapéutica de heparina endovenosa o subcutánea mientras que se suspende la anticoagulación, pero las guías que tenemos, la evidencia, y esto es lo que estábamos acostumbrados a manejar, es que la evidencia es muy pobre, y lo cierto es que los pacientes difícilmente quieren que les hagamos el bridging clásico con dosis anticoagulante de heparina, porque les sale una fortuna de dinero, y más de uno, cuando uno le dice, bueno, tenemos que suspender el tratamiento anticoagulante, pasa que les cuesta mucho trabajo pasarlas a las heparinas. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a estos tres principios fundamentales que teníamos en cuenta, que es el riesgo de trombosis, el riesgo de sangrado y el equilibrio? Bueno, esta es la nueva evidencia y estas son las cosas que se presentaron. Lo más interesante son que hay nuevos estudios en fibrilación auricular, sobre todo, que no estaban publicados hasta hace mucho tiempo, sobre la ventaja de la dosis plena de heparina de bajo peso, que es lo que usamos rutinariamente, y en realidad de que hay evidencia de que hay más riesgo de sangrado. El segundo punto es que las recomendaciones, incluso las propias recomendaciones que tenemos en las guías de la Sociedad de Hematología sobre manejo perioperatorio con los nuevos anticoagulantes que se basan en la farmacocinética, ahora se están discutiendo en algún aspecto a partir de trabajos nuevos que están saliendo. Y el tercer punto que también hay que tener muy en cuenta es que el reinicio de los anticoagulantes orales directos puede dar mucho riesgo de sangrado, así que también ser muy prudentes con respecto al reinicio de la anticoagulación, con respecto a lo que usábamos clásico, que la warfarina o los dicumarínicos tardan varios días en actuar, y entonces uno los empezaba el mismo día del procedimiento o al día siguiente, y lo cierto es que con los nuevos hay que ser un poco más prudentes y esperar un poco más porque hay mucho riesgo de sangrado. La primera de las charlas tiene que ver con como una especie de debate que hay. De hecho, Spiropoulos fue el que presentó la presentación esta en el subcomité sobre si debemos usar un modelo farmacokinético o un modelo de laboratorio, o sea, un estudio de coagulación, para suspender los nuevos
delante de un procedimiento electivo, y lo que se planteó es las cosas a favor de usar un método farmacocinético para suspender, que es lo que usamos habitualmente, es que los nuevos son predecibles, que tienen una vida media corta, que tienen una farmacocinética predecible, que tiene una farmacocinética parecida a las heparinas de bajo peso, a la del rivaroxaban, por ejemplo, en una dosis diaria durante 24 horas, y jamás se nos ocurrió medirle el nivel de anti-10 antes de un procedimiento a un paciente que venía con heparina de bajo peso, con lo cual, ¿por qué vamos a tener que medir algo con los nuevos si tienen una farmacocinética parecida? Y que además es mucho más simple de usar el modelo farmacocinético de manejo perioperatorio, y esto es conocer 3 datos: el riesgo de sangrado, la función renal y el tipo de anticoagulante que usa y la última dosis, y con esos 3 datos hacer un cálculo en el consultorio y suspender en consecuencia la cantidad de días. Esto ya lo conocen todos, es la vida media de los nuevos orales, el pico y la excreción renal y el porcentaje. Se calculan 4 o 5 vidas medias según el riesgo de sangrado, con la tablita de riesgo de sangrado que teníamos histórica, y en base a eso sale esta tabla, que esto es lo que de hecho publicamos nosotros en las guías nuevas de la Sociedad Argentina de Hematología, las guías que están en este momento en prensa, así que las van a tener en el Congreso Argentino de Hematología. Yo estuve en el grupo que trabajó sobre manejo perioperatorio, y lo que presentamos es esta tabla que el rivaroxaban y el apixaban tienen que suspender según si es una cirugía de bajo o de alto riesgo esta cantidad de horas. Obviamente el dabigatran, como tiene mayor clearance renal, se calcula diferente, y la cantidad de horas se estipula según el clearance de creatinina, tanto para bajo riesgo y para alto riesgo. Esta misma tablita, de hecho, está publicada en la revista Hematología ya en el año 2012, y no ha cambiado mucho porque en todas utilizan el mismo modelo farmacocinética. ¿Qué datos en contra plantearon de este modelo farmacocinético para su manejo perioperatorio de los nuevos? Bueno, primero que solo usa información subrogante, porque uno no tiene una medición concreta de nada, y las 3 cosas o las 4 cosas que tuvieron en cuenta fueron, primero, que el cálculo del clearance de creatinina muchas veces es medio ficticio, porque el paciente no tiene una creatinina reciente. De hecho, uno usa la última creatinina que tiene el paciente, y esto además no marca en un 100% cómo funciona el riñón, así que esto es un dato real. El segundo es que no considera esta tabla ni medicamentos que interfieran, ni que el paciente esté tomando la dosis correcta. Muchas veces el paciente está con una indicación de, por ejemplo, dabigatran 150 cada 12, y en realidad su clearance de creatinina debería estar recibiendo la dosis de 110 cada 12, y entonces ese paciente va a tener un riesgo diferente si no está tomando la dosis correcta. Hay alguna conjetura con respecto a que puede haber polimorfismos con respecto al catabolismo de los nuevos, pero todavía esto no está demostrado ni hay demasiadas publicaciones. Pero lo que más llamó la atención fue el estudio Corrida, que se publicó en el 2015, y que lo que hicieron fue ver la concentración por un método adecuado para medir la concentración en sangre de los nuevos anticoagulantes después de haber suspendido 24 horas y después de haber suspendido 2 a 5 días. El 36% de los pacientes quedaban con niveles de droga significativo a las 24 horas de haber suspendido, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, y el 14%
después de 2 a 5 días de haber suspendido, todavía tenía niveles en sangre por encima de valores seguros, con lo cual, con esta evidencia, la conclusión fue que hay una pobre predictibilidad de la concentración de los anticoagulantes orales con el método farmacocinético. Así que ya nos mete un poquito de miedo el asunto ya de la farmacocinética, que era con lo que nos manejábamos habitualmente. Por otro lado, el otro método es el de monitoreo de coagulación, o sea, hacer una prueba para ver qué nivel tengo, y a favor de eso es que es más lógico medir el nivel residual del anticoagulante oral directo, eso es cierto. Medirlo en el momento preoperatorio es más lógico. El impacto médico legal que puede tener medirlo en el preoperatorio también es importante. Segundo, tercero, que estamos acostumbrados a hacer eso, porque de hecho le medimos un ring a los pacientes antes de operarse, y esto es lo que hacemos todo el tiempo para que esté menos de 1,5 y darle el ok. Y hay estudios específicos que miden la concentración en sangre, o sea, hay pruebas que me dan una información sobre la concentración en sangre, algunas con más fidelidad, otras con menos, pero hay pruebas que demuestran la concentración en sangre. Por supuesto, también Spiropoulos en general estaba bastante más a favor del farmacocinético que del método de laboratorio. Tripodi es el que está más a favor del método de laboratorio, y en contra de cuál es el método para el monitoreo es que las pruebas comunes que tenemos en el laboratorio no funcionan. De hecho, el tiempo de protrombina, el KPTT o APTT y las pruebas habituales muchas veces son normales en pacientes con nivel anticoagulante en sangre. Fíjense que si uno traza nivel seguro, que es por a la izquierda de esta línea, y nivel terapéutico y por supuesto nivel supraterapéutico en este otro lado, el tiempo para el dabigatran, el tiempo del KPTT es normal en el 12% de los pacientes que tienen niveles terapéuticos. En el rivaroxaban es más complicado todavía porque muchas pruebas dependen del reactivo y hasta 1/3 puede llegar a ser normal el tiempo de protrombina, y para el apixaban es peor todavía, es el que peor podemos monitorear porque es el más difícil de identificar como riesgo de seguridad o de sangrado con las pruebas clásicas de tiempo de protrombina y APTT. Así que lo cierto es que las pruebas que tenemos no funcionan. Las pruebas específicas en realidad están, y de hecho comercialmente están disponibles en Europa y en Estados Unidos, en muchos lugares están disponibles, pero tienen una serie de dificultades. La primera es que no están validadas, muchas veces no están disponibles. De hecho, acá en Argentina en muy pocos lugares están disponibles. Hay múltiples variables que interfieren, son más caros que el tiempo de protrombina y el APTT, y el valor de cutoff seguro no está demostrado todavía con eventos clínicos. Así que lo cierto es que tampoco tenemos un método de laboratorio confiable para poder definir que el paciente se puede operar en forma segura. Y muchas veces se retrasa en forma innecesaria una cirugía, sobre todo si, por ejemplo, usamos el tiempo de trombina clásico para el dabigatran. Si uno le mide el tiempo de trombina, aún una semana después de haber suspendido y de tener niveles seguros con el tiempo de trombina diluido, el clásico tiempo de trombina muchas veces está prolongado, 40, 50 segundos para un normal de 12, y eso no sabemos qué implicancia tiene y si es riesgoso como marcador de sangrado. Como conclusión de este debate, lo que propone Tripodi es preferir la estrategia del monitoreo. El paciente podría preferir hacer un control. Se necesitaron años de estudios para saber que un RIN entre 2 y 3 es seguro y efectivo, con lo cual uno puede decir, ok,
todavía estamos empezando, pero no dejemos de lado al laboratorio, porque en algún momento vamos a aprender a usarlo bien y a decir, bueno, este nivel puede llegar a ser seguro para una cirugía. Spiropoulos, en cambio, estaba a favor de que la farmacocinética es mejor. No hay datos del nivel de qué nivel de droga tiene un correlato clínico, y esto es cierto. No sabemos el costo de efectividad y no tengo pruebas útiles, y la farmacocinética es factible, es lo que puedo hacer ahora. Así que hoy en día lo único que puedo hacer es la farmacocinética, no puedo medir en forma segura los niveles de la droga. La segunda parte son la nueva evidencia que James Ducaitis presentó sobre el bridging, y lo cierto es que esto ya lo conocemos desde Toronto, el bridge, que se presentó en el Congreso y de hecho se publicó en el New England en el ISTH pasado, donde el estudio bridge en pacientes con fibrilación auricular, el sangrado era 3 veces más alto en el paciente que hacía un bridge con dosis anticoagulante que el que no lo hacía, y de hecho no hubo más trombosis, con lo cual el resultado del estudio bridge fue: ojo con dar dosis plena anticoagulante a pacientes con fibrilación auricular, porque son pacientes que van a tener más sangrado y no van a tener más trombosis. Lo que se le criticó al estudio bridge es que eran pacientes con bajo riesgo trombótico, eran pacientes con un CHADS promedio de 2, que no es de alto riesgo, con lo cual no sabemos qué puede pasar en un paciente que tiene un CHADS de 5 o 6 o un CHADS-VAS de mayor a 7, que son los de muy alto riesgo. Y además el 85% de los procedimientos fueron procedimientos de bajo riesgo, con lo cual tampoco es que se jugaron mucho, no era que tenían mucho para perder. Se presentó también este metaanálisis de más de 7.000 pacientes con fibrilación auricular y dicumarínicos, en los que se evaluó el riesgo, la terapia puente como marcador de riesgo de trombosis y de sangrado, y no tuvieron más riesgo de trombosis, pero sí un aumento significativo del sangrado el hecho de usar dosis plena de anticoagulación en estos pacientes. Así que con esa evidencia parece que por ahora en el paciente promedio con fibrilación auricular no debería usar dosis plena de anticoagulación y ser muy prudente con la dosis plena de anticoagulación, porque claramente sangran más estos pacientes que van a hacer un procedimiento perioperatorio. La experiencia que hay con respecto a los nuevos, en realidad en los estudios clínicos, esto por supuesto como resultados de, por ejemplo, el estudio RELAY muestra que el suspender la anticoagulación con los nuevos orales no dio resultados más peligrosos, no sangraban más ni tenían más trombosis, pero eran pacientes seleccionados. También el RELAY fueron pacientes con un CHADS de promedio muy bajo, de 2, y eran procedimientos sin alto riesgo. Se presentó también la experiencia del registro Dresden, que como resultado de la vida real, 27% de los procedimientos tuvieron que suspender transitoriamente. 27% de los pacientes tuvieron procedimientos y tuvieron que suspender. Eran 2.179 pacientes con cualquiera de los nuevos, eran más o menos un tercio, un tercio y un tercio, y de esos 863 interrupciones en este registro hubo muy poca trombosis y muy poco sangrado, con lo cual parecía también bastante seguro el manejo del perioperatorio. También se presentó los resultados que ya también conocemos y están publicados como información desde el último congreso ahora, el PERIOP, que es el estudio que publicó Schulman en el 2015 y que suspendía el dabigatran en base a la farmacocinética. ¿Y cómo lo suspendía? Entre 1 y 4 días preoperatorio según el clearance, y lo reiniciaba entre 24 y 72 horas después del procedimiento, y el estudio tuvo muy baja trombosis,
muy bajo sangrado y un sangrado menor absolutamente aceptable. Pero a 181 pacientes les midieron el tiempo de trombina diluido y fíjense que un porcentaje no menor, que fueron 20 pacientes, tenían más de 50 nanogramos por mililitro de concentración de dabigatran en sangre después de hacer el método farmacocinético y había otros 20 pacientes que tenían entre 30 y 50, que también se considera un valor que podría llegar a sangrar. Así que, utilizando el método farmacocinético, en ese estudio había un porcentaje no menor de pacientes que tenían concentraciones peligrosas del anticoagulante. Y el último estudio, que todavía no están los resultados, pero que se presentó y que es muy interesante, es el PAUSE, que se está haciendo también en Canadá y que es evaluar la seguridad de un protocolo fijo de manejo con los nuevos anticoagulantes. Lo más interesante es en qué consiste el protocolo. Para el Riva y el Apixaban los ponen en dos grupos: bajo riesgo de sangrado, suspenden nada más que un día antes; alto riesgo de sangrado, suspenden 2 días antes; y para el dabigatran, en un grupo diferente, bajo riesgo de sangrado, según el Cleanes de creatinina, suspende 1 o 2 días, si es menos o mayor a 50, y el de alto riesgo de sangrado, según el Cleanes mayor o menor a 50, de vuelta suspenden 2 o 4 días antes. Así que no alcanza con suspender 1 o 2 días antes para todos los anticoagulantes nuevos, a pesar de que la vida media de la droga son 12 horas, y uno debería estar bastante seguro. Los resultados del PAUSE van a estar en julio del 2018 listos. Así que 3 datos para recordar como conclusión de esta nueva evidencia es: no sirve el tiempo de protrombina, el RIN y el APTT pueden ser normales y tener un nivel anticoagulante de los anticoagulantes orales directos. El deterioro renal obliga a recalcular el tiempo de suspensión preoperatorio, y hasta tener validados estudios clínicos, las pruebas de monitoreo específicas deberemos acostumbrarnos a un nuevo estándar de manejo sin control preoperatorio, y esto es algo que no estamos acostumbrados a manejar. La utilidad del manejo de las clínicas de anticoagulación en esto probablemente sea que, si bien no vamos a poder ponerles más la nota de OK por hemato de que se puede operar, ahora vamos a tener que calcular el tiempo de suspensión y probablemente en algunos casos replantear la cirugía. Para eso puede ser útil la clínica de anticoagulación, necesidad de cirugía o incluso la misma necesidad de anticoagulación. Mucho del manejo perioperatorio fue la de Greinacher, que en realidad proponía un protocolo de manejo bastante innovador en el paciente que está antiagregado con 2 antiagregantes, por un stent, por una cirugía. Estos son pacientes que tienen riesgo, de hecho son pacientes de alto riesgo, y estos pacientes tienen hasta un 50% de riesgo de sangrado y hasta un 25% de riesgo de tener un evento trombótico perioperatorio. En estos pacientes la propuesta es suspender la aspirina y el clopidogrel 24 horas antes, nada más que 24 horas antes, darle 2 concentrados de plaqueta al paciente, hacer la cirugía y a las 6 horas empezar nuevamente con aspirina, y si la hemostasia se mantiene bien, a las 12 horas hacer la suma del clopidogrel. Esto en estos pacientes de alto riesgo trombótico parecía funcionar. De hecho, lo que contaron como experiencia son pocos casos, son 14 pacientes que contaron, pero donde no tuvieron mayores complicaciones, y parece interesante la alternativa esta, pero solamente es para los pacientes que están con clopidogrel y aspirina. Para los pacientes que tienen ticagrelor, es discutible el hecho de que
concentrados de plaquetas puedan llegar a ser efectivos, porque como todos bien saben, el ticagrelor se une en forma reversible al inhibidor del receptor de la plaqueta, y lo cierto es que puede también inhibir a los concentrados de plaquetas que uno le está pasando al paciente. Con lo cual no tenemos una evidencia clara de que esto sea lo que funciona. Y con respecto al prasugrel, tampoco está muy claro que el mecanismo pueda funcionar, porque la vida media del prasugrel es un poco más prolongada, y entonces tal vez este esquema de manejo no llegue a ser eficiente por la mayor vida media del prasugrel, pero es una muy interesante alternativa para el manejo. Y como final, entonces, vamos a contarles que ya lo del puente está cambiando, y esto es un puente demasiado lejos. La evidencia era nula, más te dejaba confiado, todo fluye y recircula, no trombosa ni el cuñado, pero atendé, ya no es Lex, que la cosa está cambiando. Si no aflojas con el Clex, el paciente irá sangrando. Lo que antes era patrón, un puente anticoagulante, ahora es la excepción, y es un dato relevante. Así que del puente olvídate, al menos en la mayoría, solo en algún mitral jugate, el resto es parapsicología. Y con los nuevos un tema, usá la farmacocinética, pero ajustá bien el esquema para que salga la métrica, y a pesar de todo, es lógico y habrá que acostumbrarse a no tener prequirúrgico, no hay nada de qué agarrarse.